Lo que el James Webb vio en Titán, la transmisión se cortó a las 02:37 de la madrugada. En la sala de control del Instituto de Ciencias Espaciales, nadie habló por varios segundos. Un zumbido eléctrico quedó suspendido en el aire, como si la estática del universo mismo hubiese tomado un respiro. ¿Qué diablos fue eso?, preguntó el Dr. Keller, acercándose al monitor principal con el ceño fruncido. Los datos seguían en pantalla. Una serie de imágenes infrarrojas enviadas por el telescopio espacial James Webb, enfocadas en la densa atmósfera de Titán, la luna más grande de Saturno, cubierta por un velo espeso de hidrocarburos y metano, una prisión de sombras y frío extremo. El equipo de científicos había pasado los últimos meses mapeando los lagos de metano de Titán con la más alta resolución jamás lograda. Todo marchaba como cualquier otra misión astronómica. Hasta esa noche. La imagen que habían recibido mostraba algo imposible. A primera vista, parecía solo una distorsión en la neblina ámbar que envolvía la luna. Pero en la secuencia de imágenes, los científicos notaron que la distorsión se movía y tenía simetría. No era una tormenta, no era una sombra proyectada por los anillos de Saturno, no era nada que pudiera explicarse con la física convencional. Las siguientes capturas revelaron la verdad. Eran símbolos, formas geométricas perfectas, dispuestas en una secuencia específica, como si alguien o algo las estuviera escribiendo en la neblina. «Esto no es un error del software», susurró la doctora Ruiz, acercándose a la pantalla. «¿Pero cómo?» Keller deslizó las imágenes en el monitor, ampliándolas. Los patrones eran demasiado precisos para ser formaciones naturales. Triángulos superpuestos, un círculo atravesado por líneas concéntricas, un patrón fractal que se repetía con ligeras variaciones, como si estuviera respondiendo al telescopio. Y luego, la última imagen, la que hizo que todos en la sala se congelaran. El reflejo de la luz infrarroja en los lagos de metano había cambiado. Alguien o algo había modificado la superficie del líquido para formar una secuencia numérica, coordenadas, pero no apuntaban a ningún lugar en Titán, apuntaban a la Tierra, los archivos que no debían existir. El mensaje desató el caos en la comunidad científica. La NASA y la ESA declararon que se trataba de un fenómeno natural no identificado, pero tras bambalinas hubo reuniones secretas, prohibiciones de divulgar información y una misteriosa orden de suspender las observaciones en Titán. Lo que nadie esperaba era que alguien dentro del proyecto filtrara los archivos. 3 días después, en un foro anónimo de la Deep Web, aparecieron capturas de pantalla con los patrones y las coordenadas. Los números eran claros, una ubicación específica en la Tierra, en algún punto del Pacífico Sur. Aquella revelación fue suficiente para que los conspiracionistas entraran en frenesí. Algunos decían que el telescopio había despertado algo. Otros aseguraban que la transmisión no se había interrumpido sola, sino que alguien más la había cortado. Pero la teoría más aterradora surgió cuando un grupo de lingüistas decodificó los patrones geométricos. No eran solo símbolos, eran una firma que no pertenecía a ningún alfabeto humano, pero que había sido vista antes en documentos clasificados de la NASA de los años 90, en una misión secreta al espacio profundo, una misión de la que nadie había regresado, la transmisión que no estaba dirigida a nosotros. Los archivos desclasificados revelaron que en 1907, una sonda experimental llamada Horizon 9 había sido enviada más allá del cinturón de Kuiper, con el objetivo de estudiar los límites de la heliosfera. Pero algo ocurrió. A mitad de su viaje, la sonda comenzó a transmitir señales que no coincidían con su programación original. Señales con los mismos patrones geométricos que el James Webb había captado en Titán. Nadie supo qué ocurrió con la Horizon 9. Oficialmente, se perdió en el espacio. Pero la filtración de los archivos reveló que el último mensaje enviado por la sonda antes de perder contacto contenía una advertencia. Un mensaje en código binario,
acompañado de un patrón fractal similar al que apareció en los lagos de Titán. El mensaje decía: ya los vimos, ahora véanos. El público nunca supo lo que significaba, pero unas semanas después de la filtración, varios astrónomos que trabajaban en el proyecto renunciaron sin explicación. Las coordenadas nunca fueron investigadas oficialmente, pero en algún lugar del Pacífico Sur, una expedición privada desapareció, sin dejar rastro después de seguirlas. La única señal que enviaron antes de perder contacto fue una imagen satelital borrosa, una sombra en medio del océano, un reflejo que no debería estar ahí, algo que los miraba de vuelta. La misión censurada a Titán. El informe desclasificado tenía cientos de páginas, pero solo una línea importaba. Todos los tripulantes fueron declarados muertos en circunstancias clasificadas. En 1994, la NASA lanzó Prometheus 3, una misión tripulada a Titán, la luna más grande de Saturno. Oficialmente, el proyecto fue cancelado antes del despegue debido a falta de presupuesto. Extraoficialmente, despegó y nunca regresó. La información salió a la luz décadas después, cuando un hacker filtró documentos internos de la NASA en un foro de la Deep Web. Entre miles de archivos sin importancia, había un conjunto de transcripciones de comunicación entre los astronautas y el control en la Tierra. Lo que decían no tenía sentido. Transmisión recuperada. Prometheus 3, día 174. Capitán Williams. Control, repito, el horizonte se está moviendo. No es una tormenta. Algo está ahí. Silencio de 8 segundos. Técnico en tierra. Prometheus, ¿pueden confirmar su estado? Repitan, ¿qué están viendo? Teniente Reed. No podemos salir. Las luces no se apagan. Están en el casco del módulo. Nos están observando. Silencio de 32 segundos. Técnico en tierra. ¿Quién los está observando? Confirmen si hay interferencia electromagnética. Capitán Williams. No es interferencia. No es humano. No es... Fin de la transmisión. Lo que no quieren que sepas. El archivo terminaba ahí. No había más respuestas. La NASA nunca reconoció la misión y los nombres de los astronautas desaparecieron de los registros públicos. Pero hay algo más inquietante. El telescopio Webb captó una estructura hexagonal en Titán en 2023, similar a la tormenta del polo norte de Saturno. Algunos astrónomos la descartaron como un fenómeno atmosférico, pero un investigador anónimo filtró una imagen más nítida. Era una base, artificial, abandonada, y frente a la entrada había siluetas humanas. Se veían de pie, alineadas perfectamente, como si aún esperaran órdenes, como si nunca hubieran muerto. El devorador en los anillos. Año 4826. La humanidad dejó atrás la Tierra cuidada hace siglos. Las últimas ciudades se sumergieron en los océanos hirvientes cuando el Sol comenzó a morir. La única esperanza de nuestra especie fue expandirse más allá de Marte, más allá de Júpiter, hasta las lunas heladas de Saturno. Titán se convirtió en el nuevo hogar de la humanidad. No éramos muchos, apenas unos pocos millones de almas, protegidas por enormes ciudades cúpula que flotaban sobre sus océanos de metano. Cultivábamos vida en laboratorios, extraíamos energía de los vientos eternos y mirábamos los anillos de Saturno como los antiguos miraban las estrellas. Pero jamás imaginamos que algo nos estaba mirando de vuelta. Las luces en los anillos. Las primeras señales fueron sutiles. Los astrónomos detectaron irregularidades en la rotación de los anillos. Pequeñas variaciones en la luz reflejada, como si algo enorme se moviera entre los fragmentos de hielo y roca, ocultándose a plena vista. No era una nave, no era una estructura, era algo vivo, y se movía demasiado lento para ser detectado fácilmente. Las simulaciones mostraban que la anomalía se extendía kilómetros, un patrón de sombras que solo se percibía si uno observaba por cientos de horas seguidas.
Era como si los anillos fueran solo una piel externa, un disfraz cósmico cubriendo algo más profundo, algo que se alimentaba de la luz, algo que esperaba, la expedición perdida. El equipo Falcon 9 fue enviado a investigar. Una nave de exploración diseñada para moverse entre los anillos sin levantar polvo. Nunca regresaron. Durante 3 días, la misión transmitió datos normales. Pero al cuarto día, algo cambió. Uno de los astronautas comenzó a susurrar en la transmisión. Al principio, los ingenieros pensaron que era un error en el audio, pero los susurros eran coordenadas de lugares que no existían. Luego la señal se cortó. La nave fue encontrada flotando entre los anillos, completamente intacta, nadie dentro, solo un mensaje escrito en las pantallas internas con sangre congelada. Nos vio. El hambre del abismo. Titán entró en estado de emergencia. Satélites rastrearon la anomalía en los anillos. Ya no era una sombra. Ahora se movía activamente. Las cámaras térmicas captaron un patrón imposible. Los anillos no reflejaban la luz del sol en esa zona. Era como si algo enorme absorbiendo la energía, devorándola. Los científicos intentaron calcular su tamaño, pero el número era absurdo. Miles de kilómetros. Una masa oculta, con tentáculos extendiéndose entre los anillos, fusionada con la estructura misma de Saturno. Un parásito, un dios muerto que dormía, hasta ahora. El final de Titán. El último mensaje de la estación orbital de Saturno fue transmitido en todas las frecuencias. No es un planeta, no es un anillo, no es un sistema solar, es una jaula. Se alimenta de sistemas enteros, se ha despertado y ya nos ha visto. Luego, el silencio. Desde entonces nadie ha escapado de Titán. Las señales de la colonia fueron absorbiéndose en la negrura. Los anillos de Saturno, antes brillantes, ahora lucen vacíos y oscuros. Y en la distancia, los telescopios de la última colonia humana en Neptuno captaron un destello final en la sombra de los anillos. Algo se mueve. Algo se acerca. You promised you'd take me there someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you to come to see me.